En esta clase observaremos las características fundamentales de las poéticas clásicas y su relación con los tratadistas españoles. Recordemos que las poéticas clásicas cumplen una función fundamental en el siglo de oro español, fundamentalmente porque el Renacimiento recobra y revaloriza pautas estéticas grecolatinas. De esta manera, la poética de Aristóteles y la poética de Horacio, denominada la Epístola a los Pisones, proveen elementos fundamentales del arte grecolatino, sobre el cual se basan los tratadistas para escribir sus estudios. Estos tratadistas españoles son una suerte de teóricos del momento que en realidad reescriben las pautas de las poéticas clásicas y procuran adaptarlas a su momento estético. Lo que nos importa en esta clase es dejar en claro algunos elementos fundamentales de esta estética clásica que recorre todo el siglo de oro español. La poética de Aristóteles data del año 335 a.C. y es uno de los puntos fundamentales para partir de las características y las pautas del arte clásico en el Renacimiento fundamentalmente. Uno de los aspectos interesantes es que esta poética no fue escrita por Aristóteles, sino que fueron las notas que tomaron sus discípulos. Por lo tanto, se considera que no es dogmática, sino que es descriptiva del arte del momento. Uno de los aspectos fundamentales en la poética de Aristóteles es la diferenciación entre tragedia, epopeya y comedia. La primera, las dos primeras, la tragedia y la epopeya, la tragedia es un arte dramático, la epopeya está relacionada fundamentalmente con la épica, ambos textos son escritos en verso, se diferencian fundamentalmente de la comedia porque los primeros tienen que ver con generalmente travesías del héroe, y el héroe está relacionado fundamentalmente con los estamentos altos, generalmente con la aristocracia, con el rey, con las aventuras del rey. Y la comedia está relacionada más que nada con las personas comunes y tiene que ver con lo risible, con la risa. En cambio, la tragedia es de corte, como ustedes notarán en su propia palabra, serio, grave. El concepto de la mímesis es un concepto fundamental a lo largo de la historia de la literatura y tiene que ver mucho con su momento histórico. Ustedes escucharán a lo largo de la carrera muchas veces este concepto de mímesis. El concepto ya era planteado por Platón, luego va teniendo nuevos matices. Uno de los matices fundamentales que plantea Aristóteles es la imitación de la realidad. Esta cuestión de la imitación de la realidad es bastante compleja porque la realidad es muy mutable, muy cambiante y tiene que ver indudablemente con su momento histórico. Pero fundamentalmente este concepto de mímesis estaba relacionado también con un concepto que veremos más adelante, que es el concepto de la verosimilitud. Es decir, que para
Aristóteles es fundamental que la obra estuviese adecuada a los principios de la realidad del momento y tenía que ver fundamentalmente con la coherencia de la obra de arte. Veremos más adelante que para Horacio la mímesis estaba relacionada con la imitación de modelos estéticos. La mímesis entonces va a estar íntimamente relacionada con el concepto de imitatio que veremos fundamentalmente presente en el Renacimiento. El concepto de mímesis va a estar basado, como decíamos anteriormente, en la idea de imitación. El filósofo afirma que al hombre le produce satisfacción el contemplar la imitación y el imitar el mismo. Y en la tragedia, fundamentalmente, se trata de una imitación de una acción noble y completa que tiene cierta magnitud. Es decir, siempre son las travesías del héroe, porque de alguna manera esa imitación se transforma en la experiencia y en la comunicación de las acciones a imitar, que son las acciones de los nobles, las acciones graves, importantes. Es pues la vida humana, dice Aristóteles, la que constituye la realidad, la praxis, que el arte quiere imitar con sus medios. La mímesis de la praxis nunca es reproducción y reflejo servil de la realidad, sino representación de circunstancias individuales, ya sean estas ficticias o no, en la que se resalta la significación y la validez universal. ¿Qué significa? Significa que la mímesis no es una copia. La mímesis es una representación de circunstancias individuales que pueden ser ficticias o no, pero que cobran en su momento, en el momento de la representación, una significación y una validez universal. Es decir, lo que le acontece al héroe en forma individual va a adquirir una validez universal. De ahí los ejemplos fundamentales que a través del tiempo han tenido los protagonistas de las tragedias como Antígona o Edipo, que ya traspasan
su identidad individual y ya forman de alguna manera ejemplos que atraviesan la historia de la literatura universal. Otro concepto fundamental es la catarsis. Es la expurgación de las pasiones por medio de la piedad y el terror, siempre relacionada con los efectos que provoca la tragedia en los espectadores. Esto se relaciona con lo que estábamos diciendo anteriormente. Por ejemplo, el espectador, al observar las peripecias, las aventuras y desventuras de los héroes, como Antígona o Edipo, los mueve a la expurgación de las pasiones. La fábula está relacionada con la composición misma de las acciones y tiene que ver justamente con la mímesis. El hombre es feliz o infeliz por sus acciones, y esto es lo que se representará fundamentalmente en la tragedia. Los elementos de la fábula son la peripecia y el reconocimiento. Ambos producen piedad y terror y son fundamentales para desencadenar la catarsis en el espectador.
La verosimilitud es un concepto dinámico. Esto quiere decir que este concepto se va a ir adaptando a cada momento histórico. Cada escritor tendrá una pauta de verosimilitud acorde a su contexto histórico. La verosimilitud, en realidad, es una suerte de equilibrio entre la realidad literaria y la realidad extraordinaria, entre la imitación y la invención. Aristóteles hace una distinción entre la labor del historiador y la labor del poeta. Mientras el historiador escribe sobre acontecimientos ya sucedidos, sobre una realidad ya acontecida, el poeta lo que hace es escribir sobre lo que podría suceder conforme a una verosimilitud y necesidad, según Aristóteles. Lo importante de la idea de verosimilitud en Aristóteles es que la obra literaria esté depurada de lo individual o individualizante y accidental y se transforme en una representación de lo universal y lo esencial. La epístola a los Pisones de Horacio es otra de las poéticas fundamentales que vertebran las ideas estéticas del Renacimiento español. No se sabe muy bien la fecha de composición de esta obra, pero podemos ver por el tiempo de vida de Horacio que fue compuesta casi 3 siglos después que la de Aristóteles. Indudablemente está compaginada, está pensada dentro de las pautas aristotélicas. Está escrita en forma de epístola, es decir, en forma de carta, dedicada a los hijos de un amigo de él, Augusto y Julio, que tenían ideas de ser escritores. La epístola es muy interesante, está escrita en forma de verso, obviamente, porque la epístola es un género literario que será retomado también en el Renacimiento y en el Barroco. Tiene un tono irónico. Este tono irónico sospechamos que se produce dado que estos dos personajes, Augusto y Julio, no eran muy buenos escritores. Entonces los consejos que da Horacio a los hijos de su amigo se transforman por momentos en bastante humorísticos. Sin embargo, hay una importante cantidad de ideas fundamentales que reflejan la doctrina literaria helenística. Con el tiempo, la epístola a los Pisones se convirtió en una poética. Aclaremos entonces que la poética tiene que ver con una obra que postula pautas estéticas. Una poética es una obra que postula pautas estéticas. Así, la epístola a los Pisones se transforma en una poética, es decir, proyecta un ideario estético que es retomado en el Renacimiento y sobre todo también reescrito por los tratadistas españoles.
Cuando hablábamos de imitatio o mímesis en Aristóteles, hablábamos que para Aristóteles la mímesis tiene que ver con una imitación de la realidad. Para Horacio, la imitatio va a estar relacionada con la imitación de autores consagrados. En general, él tiene como modelo a Homero o a los autores griegos, y ellos conformarán indudablemente un modelo a imitar. Horacio continúa la tradición clásica y diferencia la tragedia de la comedia, que por supuesto en el momento era inaceptable que estuvieran mezcladas. También recomienda los 5 actos en la tragedia. Y como característica de verosimilitud, sostiene que en la tragedia no deben intervenir ni dioses ni cuestiones extraordinarias, a no ser que lo exija la trama. Esta recomendación de que no intervengan dioses ni cuestiones extraordinarias en escena tenía que ver justamente en la imposibilidad de representar esas cosas extraordinarias sobre escenas y el temor de caer en lo ridículo o romper la verosimilitud. Sostiene que no habrá 4 personajes en escena y que el coro debe desempeñar el papel de un actor. Siempre cantará aquello que conduzca al fin propuesto. Veremos que más adelante, mucho más adelante, ya en el barroco, Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedias, establecerá cambios importantes con respecto a este paradigma estético.
Como decíamos anteriormente, el principio de la imitatio y la verosimilitud se entrelazan, en tanto las representaciones deben guardar relación con las costumbres de cada época y deben respetar las características específicas de cada personaje, su estrato social y su edad. Debe ajustarse el lenguaje a la categoría del personaje. Esto tiene que ver que con un personaje de estamento alto debe hablar y actuar como tal. También tiene que ver la edad. Un joven debe actuar como un joven y un hombre de edad madura debe actuar como tal. Otro concepto importante que también está presente en Aristóteles es el concepto de decoro escénico. Es decir, no se deben llevar a la escena sucesos desagradables. Si acontece una muerte, esa muerte será relatada por uno de los personajes en escena. Recordemos que la epístola a los Pisones es una suerte de escrito, de carta, que da consejos a los hijos de un amigo de Horacio, que pretenden obviamente ser escritores. La idea de lo extravagante o lo ridículo es una de las ideas fundamentales que vienen a generar una distorsión o una problemática en el buen escribir, en la coherencia. Por eso la verosimilitud es tan importante. Horacio fundamenta este postulado de la verosimilitud de la obra literaria con un ejemplo, que es el símil del pintor que, pintando un ser extraño, mezcla de hombre, caballo, pájaro y pez, se expondría a la ridiculización. La misma suerte corre el poeta, según Horacio. No prohíbe llegar a los límites de la invención, pero sí aconseja no cruzar los límites de lo verosímil. Esta concepción de arte se va a prolongar hasta el siglo XVIII, posiblemente posteriormente también, cuando ya veremos obras de arte que rompen con estos preceptos, pero hay que esperar muchos siglos para que esto suceda.
Deleitar e instruir es una cuestión fundamental dentro de las poéticas clásicas y es el fin de toda obra. Para Horacio, toda obra que llegue a esta finalidad tendrá asegurada el éxito. Deleitar e instruir. La obra debe producir un goce, pero también debe dejar una enseñanza. Otro de los consejos de Horacio a los hijos de su amigo es el concepto de labor de la lima, es decir, trabajar con la escritura, procesar la escritura. Horacio aconsejaba, que creo que es un consejo que es muy válido, dejar los escritos reposando unos días y luego volverlos a escribir. De esa manera el autor podrá ver los errores y podrá pulir su obra. Esta escritura tenía como modelo también al poeta latino Quintiliano, que era un poeta muy exigente. Se dice que él tenía escuelas de escritores, sobre todo de poetas, mejor dicho, y que era excesivamente riguroso con sus discípulos en la labor de lima, de trabajo, de depuración con su escritura. De esto deviene otro concepto importante que es la disciplina y la crítica. Se puede tener un ingenio natural, pero también hay que tener un arte adquirido, es decir, a través de la disciplina y la autocrítica. Estos son los conceptos con los cuales se cierra la epístola a los Pisones. Uno de los consejos es que hagan una relectura de estas poéticas y observen a partir de esta suerte de síntesis que he realizado para la clase estos conceptos fundamentales, porque de una u otra forma aparecerán representados a lo largo de toda la historia de la literatura. Los tratadistas del Renacimiento los podemos dividir entre los tratadistas italianos y los tratadistas españoles. Los primeros, por orden cronológico, son los tratadistas italianos, que sobre la base de las poéticas clásicas escriben una suerte de teoría sobre los parámetros estéticos del Renacimiento. Estos parámetros estéticos indudablemente van a estar muy vinculados con la recuperación de la estética grecolatina, pero también con ciertas continuidades de la literatura medieval, fundamentalmente de la poesía de Petrarca y la Divina Comedia y los escritos de Dante Alighieri. Los tratadistas españoles escriben unos años después y sobre los modelos indiscutiblemente de los tratadistas italianos y de la tradición aristotélica horaciana. Uno de los, teóricos que salen de estas pautas es Fernando de Herrera, que en 1580 escribe las anotaciones a Garcilaso. Los críticos coinciden todos en señalar que Fernando de Herrera es el primer crítico y teórico de la poesía del Renacimiento y, posiblemente, el primero que teoriza y critica a un poeta en la literatura española. Por eso hacemos una división entre Fernando de Herrera y los tratadistas. ¿Por qué? Porque Fernando de Herrera se ocupa específicamente de trabajar un poeta en particular, como es Garcilaso, que lo trataremos en la clase siguiente, y los tratadistas de la tradición aristotélica y horaciana, que escriben en realidad una teoría muy abierta que pretende justamente establecer un paradigma estético. Nos referimos a Miguel Sánchez de Lima, con su arte poético en romance castellano de 1592, López Pinciano con su filosofía antigua poética de 1596 y Cascales con sus tablas poéticas de 1617.
Los tratadistas españoles se proponen realizar una teoría general de la composición literaria por medio de 3 niveles, siempre dentro de los parámetros clásicos: la inventio, la dispositio y la elocutio. Esto sigue una tradición clásica que está muy relacionada con la teoría de la retórica ya planteada muchos siglos antes por Cicerón. Estas pautas que tratan de redactar y que de alguna manera redactan y componen, trata de formular una teoría sobre la cual debía basarse la producción estética y fundamentalmente la poesía. Siguen las pautas aristotélicas y dividen la poesía en 4 géneros: épica, trágica, cómica y ditirámbica. La filosofía antigua de López Pinciano está escrita en forma de diálogo y continúa los preceptos aristotélicos. Uno de los problemas que señala la crítica, fundamentalmente Jesús Maestro y Begoña López Bueno, es que, por una parte, estaba la teoría formulada por estos tratadistas y por otra parte la praxis poética. Es decir, mientras los tratadistas formulaban un paradigma estético, los poetas estaban escribiendo otra cosa. Este divorcio entre praxis y teoría es muy interesante. ¿Por qué? Porque presenta un problema fundamental. Tanto para López Pinciano como para Cascales, el centro de la problemática tenía que ver con la mímesis. Es decir, ¿qué imita la poesía? ¿Cuál es el objeto de imitación de la poesía? Este era el gran dilema. Mientras para la tragedia se podía decir, siguiendo a Aristóteles, que se imitan las acciones de los nobles, ¿qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con el género lírico? ¿Cuál es el objeto de imitatio del género lírico? Este era el gran problema de estas teorías de los tratadistas españoles. Digamos, de alguna manera, el aporte que hace Cascales es la teorización sobre el concepto. Para Cascales, la poesía imita un concepto. Esto parece muy abstracto, pero justamente esta idea de concepto que de alguna manera introduce lo abstracto está mucho más relacionado con la praxis poética. Él determina entonces una diferenciación entre lo épico en la tradición clásica siempre ha estado de alguna manera mucho más elevado que la lírica. Digamos, el género épico es un género elevado para la tradición clásica. En cambio, lo lírico siempre estuvo de alguna manera relacionada con lo ameno, con la expresión florida de un lenguaje más o menos bello. Pero la introducción de la idea de concepto
provee algunos elementos más interesantes para pensar el problema de la teorización de la lírica en el momento. La lírica, como género particular e independiente, no fue incluida en las poéticas clásicas de Aristóteles y Horacio. Siempre se vio a la lírica relacionada estrictamente con la épica, la epopeya y la tragedia. Este es el problema que se les presenta a los tratadistas españoles, quienes siguen el modelo justamente de estas poéticas clásicas. Por lo tanto, la lírica queda de alguna manera como una zona problemática que no se sabe bien cómo abarcar, porque era justamente muy difícil definir cuál es el objeto de mímesis de la lírica. Cascales trató de resolver el problema diciendo que la lírica tiene una mímesis sui generis, es decir, fuera de todo lo conocido o innovadora. Bien, lo que nos importa destacar como conclusión de esta clase, en primera instancia, son los aspectos fundamentales de la mímesis y la verosimilitud dentro de la composición de la literatura en el siglo de oro, dentro de la creación de la literatura en el siglo de oro, pero también la presencia de los tratadistas españoles como aquellos primeros teóricos que comenzaron a problematizar de alguna manera elementos que tienen que ver con la literatura. Y esto es muy importante. Esto se relaciona también con el humanismo, con la idea de una filosofía que se centre en pensar y cuestionar las producciones del hombre, el arte. En este sentido, la lírica propone un problema para el momento, un problema que es interesante como problema teórico y que también plantea el inicio de pensadores dentro de esta línea de la teoría de la literatura. Este es un aspecto que me interesa recalcar. Los tratadistas entonces van a seguir las líneas clásicas, pero a su vez van a pensar algunas problemáticas de la literatura, y esto los constituye en uno de los primeros teóricos de la literatura en el momento o hasta el momento. El caso de Fernando de Herrera, que lo veremos particularmente, es otro, porque Fernando de Herrera hace una crítica específica sobre una obra particular. En cambio, aquí los tratadistas están tratando justamente de reflexionar sobre características generales de la obra literaria.